Para tejer esta pieza vamos a utilizar un gancho de aluminio del número 3 y estambre en color anaranjado apto para tejerse con este mismo número de gancho. También vamos a utilizar un gancho del número 2.5 y estambre en color verde apto para tejerse con este mismo número de gancho, de modo que este debe ser un poco más delgado que el color anaranjado. Comenzamos con el color naranja. Vamos a tejer 20 cadenas. Sobre ellas hacemos 19 medios puntos, levantando solamente el hilo de atrás de cada cadena. El primer punto lo estoy tejiendo en la segunda cadena contando del gancho hacia adelante. Levanto el hilo de atrás del siguiente punto y hago un medio punto. Y así en cada una de las cadenas hasta tener 19 medios puntos. Hacemos una cadena para comenzar la vuelta número 2, volteamos el tejido, vamos a tejer 4 medios puntos, uno en cada punto. Después en el siguiente punto cargamos el gancho, sacamos un punto de ahí, cerramos 2 puntos juntos, cargamos el gancho, sacamos nuevamente un punto del mismo lugar, me quedan 4 puntos en el gancho que voy a cerrar juntos. Este es el primer motivo. Hacemos un medio punto y en el siguiente punto otro motivo. Cargo el gancho, saco un punto, cierro los 2 puntos juntos, cargo el gancho, saco un punto, me quedan 4 puntos que voy a cerrar juntos. Nuevamente un medio punto y otro motivo en el siguiente punto. Un medio punto y un motivo en el siguiente punto. Un medio punto y un motivo en el siguiente punto. Un medio punto y un motivo en el siguiente punto. Terminamos esta vuelta tal como la iniciamos con 4 medios puntos, uno en cada punto. En esta vuelta tejimos 6 motivos. Vamos a comenzar la vuelta número 3 haciendo una cadena, volteamos el tejido y vamos a tejer un medio punto en cada punto hasta tener 19 medios puntos en total. Hay que tener cuidado al tejer el medio punto sobre el motivo, ya que se puede prestar a confusión, puesto que en la parte de enfrente se ve una cadena y en la parte de atrás otra. Entonces en la cadena de atrás es en donde debemos tejer ese medio punto. Hay que buscar la cadena de atrás y tejer el medio punto ahí en cada motivo.
En los medios puntos, un medio punto sobre cada punto. Comenzamos la vuelta número 4 con una cadena. Vamos a voltear el tejido. Hacemos 2 medios puntos, uno en cada punto. Un motivo en el siguiente punto. Un medio punto. Un motivo en el siguiente punto. Un medio punto. Y así hasta tener 8 motivos en total y 2 medios puntos sobre los 2 últimos puntos de la vuelta anterior. En esta vuelta nos deben quedar 8 motivos. Comenzamos la vuelta número 5 con una cadena, volteamos el tejido. Aquí pueden ver los 8 motivos. Vamos a hacer una vuelta de 19 medios puntos en total, un punto en cada punto. Hacemos una cadena para comenzar la vuelta número 6. Volteamos el tejido. Esta vuelta se va a hacer idéntica a la vuelta 2. Hacemos 4 medios puntos, uno en cada punto, 6 motivos y 4 medios puntos, uno en cada punto. Hacemos una cadena, volteamos el tejido y aquí pueden ver nuevamente 6 motivos consecutivos. Vamos a tejer ahora 3 vueltas de 19 medios puntos cada una. Cada vuelta se comienza con una cadena. Hemos tejido hasta aquí 9 vueltas. Vamos a repetir de la vuelta 2 a la vuelta 9 hasta tener 47 vueltas en total. Una vez que tenemos 47 vueltas, que en total van a formar 6 gajos, vamos a cerrar el tejido uniendo el principio con la terminación. Vamos a atravesar el primer punto de la parte de atrás y pasamos la gasa
a través de ese punto. Ajustamos el hilo y hacemos un medio punto en el primer punto de la pieza de enfrente. Nuevamente retiramos el gancho, atravesamos el segundo punto de la pieza de atrás, pasamos el punto que dejamos pendiente a través de él y tejemos un medio punto en el segundo punto de la pieza de enfrente. Atravesamos el tercer punto de la pieza de atrás, lo estoy haciendo de atrás hacia adelante. Pasamos el punto que dejamos pendiente a través de él y hacemos un medio punto en el tercer punto de la pieza de enfrente o de la parte de enfrente. Voy a repetir estos pasos punto por punto hasta terminar. Una vez que terminamos de hacer la unión, vamos a voltear el tejido. Ahora estamos por el derecho. Hacemos una cadena, un medio punto en la vuelta central de las 3 vueltas que tejimos de medio punto, un medio punto en la primera línea de motivos, un medio punto en la segunda línea de motivos y un medio punto en la tercera línea de motivos. Ahora en la vuelta central de las 3 que tejimos de medio punto hacemos un medio punto y otra vez un medio punto en la vuelta de motivos, un medio punto en la siguiente vuelta de motivos y un medio punto en la tercera vuelta de motivos. Vamos a repetir esto hasta terminar la vuelta. Un medio punto en la vuelta central de las 3 de medio punto y un medio punto en cada una de las 3 vueltas de motivos. Un medio punto en la vuelta central de las 3 que tejimos de medio punto y un medio punto en cada una de las vueltas de motivos, que en total son 3. Aquí nos deben quedar 24 medios puntos. Cerramos esta vuelta con un punto deslizado en el primer punto que tejimos. Vamos a disminuir los puntos a la mitad. Comenzamos con una cadena a la siguiente vuelta. Hacemos un medio punto en el mismo lugar donde cerramos la vuelta anterior. Pasamos un punto sin tejer y hacemos un medio punto en el siguiente punto. Esto es lo que voy a repetir hasta terminar la vuelta. Pasar un punto sin tejer y hacer un medio punto en el siguiente punto. Pasar un punto sin tejer y hacer un medio punto en el siguiente punto hasta terminar con 12 puntos en total y un punto deslizado en el primer punto que tejimos para cerrar esta vuelta. Vamos a hacer una vuelta más de disminuciones, tal y como tejimos esta, tiene que ser idéntica. Comenzamos con una cadena. Y cerramos la vuelta
con un punto deslizado en el primer punto que tejimos. Esta tercera vuelta que estamos haciendo en el contorno del tejido debe terminar con 6 medios puntos en total. Aquí la estoy comenzando, hago una cadena, un medio punto en el mismo lugar donde cerré la vuelta anterior, paso un punto sin tejer, un medio punto en el siguiente punto y así hasta terminar, como les dije, con 6 puntos en total. Vamos a dejar aproximadamente 1 metro de hilo para poder marcar al final los gajos de la calabaza. Para armarla vamos a utilizar relleno, el que ustedes acostumbren para sus labores. Aquí armé este soporte que consta de 2 bases para varilla de globo, a los que les he retirado 1 centímetro de altura en esta parte, 1 centímetro a cada una de las 2 piezas, y las uní con un fragmento de la misma varilla del globo. Ustedes deben medir la altura que tenga su tejido y en base a eso es la medida que van a tener de separación o de unión. Vamos a colocar pegamento en esta parte y lo pegamos en el fondo del tejido de modo que quede centrada. Una vez que está pegada, vamos a rellenar alrededor de este soporte la cantidad que ustedes quieran colocar de relleno, ya sea que la quieran más amplia o un poco más alargada hacia arriba. Una vez que está ya el relleno colocado, lo que tejimos aquí alrededor lo vamos a tejer en esta parte, idéntico. No debe cerrar por completo. Aquí les muestro que queda un orificio, ya que a través de él vamos a pasar nuestro gancho hacia la parte de arriba de la calabaza y por ahí vamos a ir deslizando el hilo que dejamos aquí pendiente, que es 1 metro entre un gajo y otro, y vamos a ir tirando del hilo para que hunda un poco cada una de estas partes y forme los gajos de la calabaza. Vamos a pasar entonces el gancho a través de la estructura y vamos a enganchar el extremo del hilo para pasarlo hacia la parte de abajo. Ahora vamos a subir en cualquier lugar de la circunferencia y en la vuelta central de los 3 medios puntos que tejimos atravesamos el hilo de esta manera, presionando o tirando un poco de él, lo sostenemos, volvemos a pasar el gancho, enganchamos el estambre y lo pasamos hacia abajo. Ahí ya quedó hundido. Ahora vamos a hacer lo mismo con el lado contrario, el que está opuesto al que ya marcamos.
Centramos el hilo. Tiramos un poco de él y pasamos al siguiente gajo. Bajamos el hilo, pasamos al gajo que está exactamente enfrente, lo marcamos con el hilo y así hasta tener 6 gajos definidos. Vamos a guardar parte del sobrante del hilo al terminar y cortamos el excedente. Comenzamos la siguiente pieza con color verde y gancho del número 2.5. Vamos a hacer un anillo mágico y una cadena. Ahora dentro del anillo hacemos 2 medios puntos, 2 medios puntos altos, dos varetas, dos macizos, dos varetas, dos medios puntos altos y terminamos esta vuelta con 2 medios puntos. Tiramos del hilo para cerrar el centro y cerramos con un punto deslizado en el primer punto que tejimos. Hacemos una cadena, vamos a atravesar de atrás hacia adelante o de abajo hacia arriba el mismo punto en donde cerramos la vuelta anterior. Ahora el siguiente de arriba hacia abajo. Sacamos un punto a través de esos 2 puntos y hacemos un medio punto. Este es medio punto en relieve por abajo o por atrás. Vamos a tejer de esta manera hasta terminar la vuelta. Regreso al punto por donde salí, salgo por el siguiente, saco un punto y hago un medio punto. Regreso al punto por donde salí, salgo por el siguiente, saco un punto y hago un medio punto. Regreso al lugar por donde salí, salgo por el siguiente, saco un punto y hago un medio punto y así hasta terminar la vuelta con 14 puntos en total y un punto deslizado en el primer punto que tejimos para cerrarla. Hacemos una cadena para comenzar la vuelta número 3. Vamos a tejer ahora en medio punto normal, haciendo 3 disminuciones distribuidas alrededor de la vuelta. Entonces tejemos 3 medios puntos, pasamos un punto sin tejer y eso es lo que vamos a repetir. 3 medios puntos, uno en cada punto y pasamos un punto sin tejer. 3 medios puntos, uno en cada punto, pasamos un punto sin tejer y vamos a terminar esta vuelta haciendo 2 medios puntos, uno en cada punto y cerrándola con un punto deslizado en el primer punto que tejimos. Aquí nos quedaron 11 puntos que vamos a repetir por 6 vueltas más. Cada vuelta se comienza con una cadena. Hasta aquí hemos tejido 9 vueltas. En la vuelta número 10, que se comienza con una cadena, vamos a duplicar los puntos. Hacemos 2 medios puntos en el mismo lugar donde cerramos la vuelta anterior
y 2 medios puntos en cada uno de los puntos de esta vuelta. Vamos a terminar con 22 puntos en total y cerramos esta vuelta con un punto deslizado en el primer punto que tejimos. Comenzamos la vuelta número 11 con una cadena, hacemos un medio punto en el mismo lugar donde cerramos la vuelta anterior y después una cadena. Voy a tejer un medio punto en el siguiente punto y una cadena, un medio punto en el siguiente punto y una cadena, y así hasta terminar la vuelta. Vamos a cerrarla con un punto deslizado en el primer punto que tejimos. Cortamos el hilo, ocultamos el sobrante con aguja lanera y procedemos a armar. Esta pieza no lleva relleno porque se sostiene perfectamente, no se dobla, y únicamente coloqué pegamento transparente en la parte de abajo y lo pegué en el lado que me quedó un poco más abierto el centro. Y así es como se debe ver. Aquí les muestro cómo se ve en otro color o en otra combinación de colores. Terminamos nuestra labor, espero que te haya gustado mi trabajo y nos vemos en el siguiente video.